para que enfoque bien. Porque para mí que no va luego conseguir quedarse el tamaño, ¿verdad? Porque muy, no, el tamaño no va. Muy cerca. Hã? Não, então a lente é só o foco. Melhorou? Não. No, pero yo creo que Pô, cara, pra mim tá bom. Minha visão tá ruim. Tá embaçado. Eu nem mexi, cara. O cordão tá embaçado. Vocês estão enxergando? É pra cabeça. bueno, ¿quién hace un resumen de la clase? ¿No viniste? ¿Quién hace un resumen de la clase pasada que vimos la introducción, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Que en todo tiempo, bueno, vamos a envejecer mientras estemos vivos, hay varias teorías que tratan de entender, ¿verdad? Cómo ocurre el envejecimiento del ser humano, cómo va a ir ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de envejecimiento que hay? Dijimos que todos vamos a envejecer, ¿verdad? Pero ahí están que nosotros, como forma individual, que cada uno está haciendo para tratar no de detener, pero para tratar de envejecer de la mejor forma. Uma boa alimentação, não expor ao sol, sem uma proteção, tipo um protetor solar, hidratar o corpo sempre à noite. ¿Qué tipo de envejecimiento sería ese? Lo que vos estás diciendo. El envejecimiento óptimo, ¿verdad? Todo lo que uno quiere hacer, todas las medidas que uno hace para tratar de envejecer de la mejor forma posible. Pero como uno haciendo nada, no va a seguir envejeciendo. El envejecimiento natural, ¿verdad? Ou acelerado. Está ahí, está el óptimo, ¿verdad? Y está el acelerado. Hay situaciones que la persona va a envejecer mucho más rápido por cuestiones de malos hábitos, hábitos tóxicos, enfermedades, ¿verdad? Situaciones que realmente aceleran el envejecimiento del paciente. Ustedes mismos imagino que ven que en los hospitales hay personas que parecen tener mucho más edad de lo que tienen. ¿Sí? Entonces, algo que hay que tener en cuenta siempre, una persona que tuvo un cáncer, por ejemplo, de una forma u otra, compromete mucho el estado de salud del paciente por todos los factores que sabemos. Incluso a veces parece que envejeció 10, 20 años en un año. Y es cierto, se puede afectar mucho el estado general del paciente. Entonces, está el envejecimiento normal, el óptimo, ¿verdad? Toda la mejor forma que la persona puede hacer para tener un envejecimiento natural, pero sanamente, y está el patológico, ¿sí? Y hay teorías que explican por qué, ¿verdad? Cuáles son las situaciones que tratan de, o sea, aceleran este proceso. Y ahí están las teorías estocásticas y no estocásticas que hablamos. Entonces, lo que dijo el compañero, la alimentación, protector solar, todo. Bueno, ¿dónde entra eso? En las teorías extrínsecas, ¿verdad? Que nosotros en el medio ambiente podemos modificar para tratar de no de detener, pero desacelerar, ¿verdad? Tratar de ese proceso de envejecimiento. Pero las intrínsecas genéticas no podemos hacer nada, absolutamente nada hasta el momento. Até mesmo algumas patologias como câncer, né? No, y claro, en relación, por ejemplo, aparte, ¿verdad?
funcional de las nefronas. Pero, ¿eso les va a hacer que el paciente se enferme? No, porque nuestro cuerpo se va adaptando a esas modificaciones, ¿sí? Lo mismo que en el pulmón también más o menos son las modificaciones, ¿verdad? El tórax, la caja torácica se va quedando más rígida. Entonces vamos a ir continuar viendo las modificaciones que van a ir ocurriendo en cada órgano. Y lo que dijimos en este gráfico, acá, el gráfico de esta mujer, ¿verdad? Lo que dijimos, a simple vista, nosotros ya podemos ver que es un paciente adulto mayor, ¿sí? Por los propios cambios que principalmente estamos viendo ahí en la piel, la coloración del pelo, la postura de la paciente, ¿verdad? Que vemos que no vamos a decir, tiene 71, 92, 73, 80, no sabemos, pero es una paciente adulto mayor, ¿sí? Le digo que la edad se clasifica. ¿Cómo se recuerda la clasificación? El paciente que van a tener 65 años van a ser, y con los 85 son 20 años de diferencia, son 11 años. Si vemos por la definición, pero evidentemente uno es mucho mayor que el otro, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos es el aspecto general de este paciente. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que ocurrían en la piel de este paciente? La piel se va quedando más fina, más seca, más arrugada, que dijimos, y es súper común. Hace poco yo tuve un paciente para que se fue y dice, quiero consultar porque me salen muchas manchas en mi piel, estoy preocupado. Que era un paciente adulto mayor con muchas púrpuras seniles, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pero él estaba preocupado porque a él solo le salía en la piel, ¿verdad? Pero un paciente que tenía mucha exposición solar, que le encantaba manejar, que le encantaba pescar, ¿verdad? Pero eran zonas que más en esta porción tenía expuesto. Pero, después mejoró, pero por la edad es común que vamos a tener un paciente de 70 años que tengan las lesiones vasculares, que tengan púrpura senil a consecuencia de la fragilidad capilar que de por sí ellos ya van teniendo, ¿sí? Entonces, tengo las melanosis solares, por ejemplo. Es común ver también, ¿verdad?, que son las manchitas que a ver ustedes a partir, hay gente que por predisposición genética, incluso más joven, 40 años, ya van teniendo las melanosis solares, ¿verdad? Entonces, andaba mirando de 80 años, no puede ser que no tenga una mancha, no puede ser porque es común que tenga, pero cuanto más exposición solar tenga, o menor sea el fototipo, mucho más va a tener, ¿sí? Entonces, son situaciones que esperamos encontrar, ¿sí? A nivel del rostro, la dermatosis seborreica, la keratosis seborreica, ¿cuál era otro? Los léntigos solares son las pigmentaciones en la piel que es común encontrar en los adultos mayores. No es común encontrar por ejemplo de 20 años léntigo, no es común, ¿sí? Pero de 80 años sí es súper frecuente, ¿sí? Entonces, la piel se modifica muchísimo. ¿Qué pasa con una herida? Un corte que tiene. De por sí ya hay envejecimiento del proceso de cicatrización. Una simple herida en un paciente adulto mayor puede ser un foco de entrada para una infección, porque de por sí ya hay retraso de cicatrización. Entonces, imagínense si ese paciente es desnutrido, peor será el proceso. Entonces, ¿por qué se acompaña? Es común ver adultos mayores obesos. No es tan común. Puedo decir, pero lo más común a veces son delgados, incluso de acuerdo al estado general, el estado económico del paciente, porque no te van a ver cuando veamos la valoración geriátrica integral, los pilares y la parte social es muy importante en ello. Porque a veces, ¿qué pasa con un paciente así que toda su vida trabajó, un adulto mayor, ¿verdad? Que es muy humilde? Tiene 600.000 guaraní, que es su pensión acá, pero que ya vive solo, porque creyéndolo hay mucho abandono, hay pacientes que por ejemplo que ya no viven con sus hijos. ¿Qué pasa?
80 años, a veces quién sabe ya no está viudo, ese paciente ya no trabaja, no tiene condiciones. ¿Qué pasa? No se alimenta correctamente. El paciente puede entrar en desnutrición. Entonces, ese paciente desnutrido, al adulto mayor, que tiene un simple corte, no es bueno. ¿Sí? Vamos a continuar hablando de estas modificaciones. ¿Qué dijimos a nivel sensorial? Que los órganos de los sentidos también se comprometen. Acá nos quedamos para la última clase. Bueno, ¿cuáles son los principales órganos de los sentidos que se comprometen? La audición y la visión. Creo que, si me escuché mal, que en Brasil ya va a haber una ley que creo que hasta una cierta edad no ya puede manejar y que después ya no se va a tener el registro de conducir. Creo que salió hace poquísimo tiempo. No recuerdo más qué edad, pero seguro que es 60 y uno. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. De por sí, la capacidad visual va a deteriorarse. ¿No? Claro que hay ciertos factores, la catarata, lo que situaciones que van favoreciendo. Pero se sabe que los adultos mayores van perdiendo la capacidad visual y también la capacidad auditiva, dos órganos fundamentales para que el paciente pueda manejar. ¿Sí? Entonces, a cierta edad, cuando vean la edad, se van a recordar, pero ya va a salir una ley que creo que va a prohibir que hasta cierta edad se pueda manejar. No está mal del todo, no está mal, porque si ustedes ven un paciente mayor manejando, va a ser mucho más lento, a veces capaz que no queriendo hablar, pero sí, hay algunas modificaciones que a veces puede poner en riesgo. Los reflejos no son tan rápidos, eso puede interferir en un accidente, evidentemente. Bueno, entonces los órganos sensoriales sí se modifican. El deterioro de la visión y la audición debido a estado patológico, por ejemplo, interfiere con la comunicación y esto es un gran problema de aislamiento social en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, la deprivación sensorial es un auténtico problema geriátrico, uno de los síndromes geriátricos más frecuentes. Cuando nosotros hablemos síndromes geriátricos, van a ver todos los síndromes geriátricos que hay. Y uno de los síndromes geriátricos es la deprivación sensorial. ¿Sí? Tanto por su prevalencia como por la repercusión que tiene en la vida de estos pacientes. Y ahí está. Dijimos que la audición y la visión, eso nos importa, sí o sí va a interferir con las actividades normales de estos pacientes. ¿Sí? Y ahí está. El paciente tiene mucha dificultad, ¿sí? Principalmente en enfocar los objetos, ¿sí? Y a partir de qué edad eso va a ir ocurriendo. Con la edad se presenta una disminución general en la agudeza visual y casi todas las personas mayores a 55 años de edad van a requerir usar el anteojo como un soporte, una ayuda o ya una corrección, evidentemente. ¿Por qué ocurre esto? Por la capacidad de la adaptación pupilar principalmente. Ahí dice, la pérdida del poder refractario cristalino y del diámetro pupilar menor, esto da un aumento de la dispersión de la luz. ¿Sí? Entonces eso hace que el paciente tenga dificultad para enfocar los objetos. ¿Sí? No tiene esa capacidad de observar correctamente. Eso que hace a veces, tiene que acercarse totalmente para tratar de leer ciertos objetos, a veces también al contrario, tiene que, depende de cuál es la alteración que tiene, pero lo más común a consecuencia del envejecimiento es la presbicia, ¿sí? Esa dificultad en enfocar los objetos celulares. La audición, bastante frecuente, entonces la presbicia y la presbiacusia son los síntomas más importantes a consecuencia de esta deprivación sensorial. Por eso dice, la presbiacusia o sordera de la edad avanzada ocurre como resultado del envejecimiento combinado con estresantes auditivos, traumatismos, influencias ambientales y enfermedades otológicas o principalmente las causas genéticas que de una forma u otra pueden acelerar o no este proceso. Todas las personas van a
tiempo va a ir afectando la capacidad auditiva de esos pacientes, ¿sí? Entonces, o que tengan infecciones, otitis interna a repetición, eso también puede dar daños estructurales ya generar, y eso de por sí va a acelerar el proceso, ¿sí? Bueno, entonces, por definición, ¿cómo es la característica de la presbiacusia? Inicio gradual, no es que de un día para el otro el paciente va a escuchar menos, no, eso va a ir progresando con el tiempo, progresivo, ¿sí? Y la característica es que sea bilateral, que no escuche bien los dos lados. Si hay una presbiacusia a consecuencia del envejecimiento, tiene que ser bilateral. Si es unilateral, hay que buscar otras causas que no es a consecuencia del envejecimiento, enfermedades, incluso tumores, hay que buscar, ¿sí? El déficit de audición a menudo tiene un componente tanto periférico como central, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que está deteriorada la discriminación del lenguaje o la capacidad de distinguir entre las palabras que son casi homónimas. O sea, palabras muy parecidas les cuesta entender a los pacientes. Entonces, como ellos ya no escuchan bien, ustedes van a ver que ellos utilizan mucho la visión también, pero también no es tan buena su visión. Pero ellos tratan de leer los labios de las personas. O sea, vos estás hablando y te mira el paciente, pero porque trata de ver los movimientos del labio para que le ayuden a interpretar lo que está diciendo la persona, ¿sí? Fala que ela é bilateral e simétrica, mas tipo assim, pode ter um ouvido que ouve um pouco melhor que o outro? No, pues así es a consecuencia de la presbiacusia, tienen que ser simétricos, iguales, pero, vamos a hablar sobre eso enseguida. En los adultos mayores, cuando el paciente te dice no, que no escucha bien, todo, aparte de ese año, seguro que una presbiacusia, no, hay que ver si es solo un lado, precisamente hay que buscar otras causas. Y a consecuencia del envejecimiento, una causa bastante común también es la impactación del cerumen. Como la famosa cera, ella hace como un tapón ceroso a nivel de los oídos, que es súper común. Entonces, eso también hay que investigar, que es una cosa bastante frecuente también en los pacientes, ¿sí? El oído es uno de los sentidos que sufrirá cambios notables junto con la visión, pero por fortuna, en la mayoría de las partes de los casos hay posibilidad de corrección de la alteración con el empleo de aparatos o prótesis auditivas. Claro que para eso hay que hacerle timpanometría, audiometría a los pacientes, enviarle al especialista para que pueda ver si tiene necesidad o no, ¿sí? Porque ustedes saben que aparte de la capacidad auditiva, nuestro oído, ¿verdad?, tiene también, aparte de la audición, la capacidad del equilibrio. ¿Se recuerdan del par general testículo coclear? Que justamente una de las funciones es el equilibrio, ¿sí? Entonces, tener en cuenta. Esto acá, como ustedes pueden ver, acá está el pabellón auricular, pero miren todas las estructuras y por la infección están otitis externas, otitis media y otitis interna, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la organización que compromete, y miren acá todo cómo está el sistema, el martillo, todo el testículo, todo lo que tiene la relación con también la audición, evidentemente, y el equilibrio, ¿sí? Por eso la famosa laberingitis, ¿verdad?, que evidentemente se compromete mucho más la función interna de nuestro oído, que puede afectar totalmente el equilibrio del paciente. Bueno, dos imágenes distintas, ¿verdad? ¿Pero qué le impresionan estas dos imágenes? Ahí va a decir, evidentemente, la imagen superior es del paciente joven, ¿verdad? Y mucho, o sea, el paciente de abajo, la imagen de abajo, evidentemente, es un paciente mayor. ¿Por qué? Porque vemos, evidentemente, modificaciones en la piel, pero el pabellón auricular también es distinto, ¿verdad? Porque ustedes saben que el pabellón auricular va creciendo también a medida que la persona va envejeciendo. Se va quedando mucho más fino. Miren acá como el lóbulo de la oreja, como el lóbulo de la oreja, se ve acá los pliegues afinando. Ustedes saben que las personas, a medida que van envejeciendo, hasta acá se rellenan.
justamente para tratar de que, porque se va afinando, imagínense. Pero ¿qué otra cosa me llama la atención entonces? Ahí está, comparado. El pabellón auricular va literalmente creciendo, disminuye el movimiento ciliar, el cerumen se hace más espeso y ahí da con frecuencia las impactaciones del cerumen, ¿sí? El tímpano se hace más grueso y los huesecillos del oído medio y la disminución de la membrana basilar se van calcificando. Todo esto va a tener relación en esta porción, como si vieran que se van quedando más rígidos. Entonces esto también de una forma u otra va a comprometer el equilibrio, ¿sí? Por lo que justamente le estaba comentando, entonces la impactación del cerumen en el conducto auditivo externo es bastante frecuente y esto de una forma u otra va a interferir en la audición. Entonces, no está mal que un paciente mayor que se vaya y se queje porque le molesta el oído o que no está escuchando, preguntar unilateral o bilateral y siempre buscar impactación del cerumen, que a veces con un simple lavado ya le vas a solucionar mucho a este paciente la molestia que está teniendo, ¿sí? Perdão. Sim. O soro fisiológico, uma temperatura um pouco mais elevada, já é o suficiente para fazer um lavado. Claro, y más en relación a la técnica, ¿verdad? Cómo colocar, ¿verdad? Para poder retirar sin lastimar al paciente. Pero claro que un solo fisiológico ya puede ser suficiente. Pero ¿por qué ocurre esta impactación? No se olviden que las glándulas sudoríparas apócrinas, ellos ya no van produciendo el líquido, ¿sí? Porque esa es la función de las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Producir ese pequeño líquido para mantener viscoso en esas regiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya no produce, se atrofian, se quedan secas, ¿sí? Esto es responsable de la impactación del cerumen, entonces evidentemente es frecuente en estos pacientes mayores. Es inevitable que se presente cierto grado de periodicidad y se estima que 30% de todas las personas mayores sí ya van a tener un deterioro significativo de la capacidad auditiva, ¿sí? Olfato y el gusto también de una forma u otra se afecta, pero no con tanta intensidad, no repercute tanto como la presbicia y la presbiacusia. El sentido del olfato o olfacción declina con el envejecimiento, tal como resultado de una atrofia generalizada de los bulbos olfativos, ¿sí? Y una pérdida moderada de estas neuronas, que eso va a hacer que el paciente tenga o como huela literalmente menos, o pueda sentir con menos intensidad los gustos. Pero como esto no es de un día para el otro, a veces ni es muy percibido por los pacientes. No es como el COVID, por ejemplo, en la época del COVID, que el paciente de un día para el otro absolutamente nada no sentía. Este paciente no percibe esas ligeras modificaciones porque es algo progresivo de una forma lenta. ¿Quién acá tuvo COVID no sintió nada? O sea que yo personalmente no creía, no quise creer realmente que así de un momento para el otro el paciente dejaba de percibir gustos. Y realmente fue así. Yo, bueno, tuve en una época, ¿verdad? Pero fue así, solo tuve eso. Pero es impresionante como realmente no sentís el sabor de nada. Te digo, yo por ejemplo no quise creer que, ¿sabes qué? Voy a pedir la hamburguesa que yo quiero que tiene, tipo, poner todos los sabores que no puede ser que yo no sienta. Literalmente. Era como si fuera que no estaba comiendo absolutamente nada. Es horrible. Yo digo, porque a mí, yo soy una persona que me encanta comer comida diferente, probar cosas diferentes, y para mí fue horrible eso, porque no, como si fuera que no estaba comiendo nada. Bueno, estos pacientes no llegan a ese extremo porque es algo que se va adaptando y no es totalmente, es un porcentaje que no llega al 20%, ¿sí? El sistema inmune, algo que siempre se habla, personas de riesgo, niños muy pequeños, porque tu sistema inmune no está totalmente bien formado, ¿verdad? Y los adultos mayores. Pero ¿por qué los adultos mayores son considerados que tienen una ligera disminución de respuesta del sistema inmunitario?
la involución del timo. El timo es muy importante cuando hablamos del tema inmune. En estos pacientes, como si fuera que ya no va a ir actuando, ¿sí? Entonces, la inmunidad va a ir declinándose. A partir de los 45 y 50 años de edad, ya va a ir existiendo la involución del timo y los linfocitos T, operadores muy importantes para el sistema inmune, también va a ir disminuyendo su respuesta. Aparte, ¿por qué es común la artritis? Porque a veces enfermedades autoinmunes va a ir ocurriendo en personas mayores por la producción de los literalmente autoanticuerpos, entonces, que van a ir atacando propiamente nuestro organismo. Y ahí están las enfermedades autoinmunes, ¿sí? También esto es frecuente, puede ocurrir en los mayores, dando trastornos inmunitarios, ¿sí? Ahora, vías urinarias, por ejemplo, vías respiratorias. Eso va a generar que estos pacientes sean más susceptibles a tener infecciones en cualquier sistema, ¿sí? Por eso dicen, los adultos mayores son más susceptibles de adquirir infecciones. Vías urinarias, vías respiratorias, partes blandas, ¿sí? A través de la piel. La detección temprana de infecciones es mucho más difícil en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil, rápido, detectar la infección de los pacientes. Y es cierto. Ellos nos hacen síntomas específicos. Por ejemplo, si viene el paciente, síntoma urinario, ya espera lo que tenga, ¿verdad? O gastrointestinal, o respiratorio. A veces ellos simplemente vienen con fiebre. O a veces simplemente deterioro, decaimiento del estado general, ¿sí? Como único síntoma, ¿sí? O sea, la detección temprana de infecciones es más difícil en los adultos mayores debido a que con frecuencia están ausentes los síntomas típicos, ¿sí? O incluso lo que vos decís, a veces no va a tener fiebre. O a veces, por ejemplo, solo no se levantan, no quieren comer, perdieron apetito y están con un cuadro ya una infección presente, ¿sí? Entonces, algo que nos dificulta realmente, o a veces laboratorio, que yo espero encontrar una infección, laboratorialmente hablando. Aumento de glóbulos blancos, ¿verdad? El glóbulo blanco es un mecanismo de defensa que aumenta su producción para atacar el germen, ¿verdad? Pero como el sistema inmune no está tan bien, ¿cómo podemos decir? No está más tan bien activo, tan eficiente. ¿Qué pasa? Los glóbulos blancos pueden estar normales, ¿sí? Entonces, es un problema que nos va a retrasar el diagnóstico, ¿sí? A veces, un cambio en el estado mental o descenso en la función o en el sistema somnoliento, por ejemplo, ya es el único signo de presentación, ¿sí? Y ahí está. Hablemos ahora de cada órgano y los cambios que van a ir ocurriendo. ¿Qué dice? Cambios pulmonares en el proceso de envejecimiento. Cuando se le hace espirometría a un paciente, ¿qué en la calle se hizo? ¿Qué se pide? Edad, altura, peso, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra edad, nuestra altura, nuestro peso, tenemos una capacidad pulmonar, ¿sí? ¿Pero por qué la edad? Porque con la edad también nuestros órganos, nuestra caja torácica, nuestra capacidad pulmonar se va a ir modificando. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, EPOC, ¿verdad? Las guías de golf, que es uno de los más utilizados en el mundo, siempre hablan. Nunca tenés que sobrediagnosticar EPOC, porque si vos a veces la tasa, el límite para hacer diagnósticos, en un paciente de 85 años va a estar por debajo del 0.7. O sea, a veces se le hace un diagnóstico incorrecto a un paciente que nada más tiene una disminución de su capacidad a consecuencia de la edad, ¿sí? Entonces, miren, alteraciones anatómicas ocurren, el volumen y el peso pulmonar disminuyen, alveolos de por sí se dilatan, ¿sí? Entonces, como si fuera el falso enfisema. Enfisemas son las destrucciones alveolares. Acá no están destruidos, pero están dilatados, ¿sí? Tabiques interalveolares adelgazados,
tejido conjuntivo rígido con disminución de elastina, los capilares reducidos. ¿Cuál es el problema de los capilares reducidos? Mi intercambio gaseoso va a estar, no es que va a estar comprometido porque el cuerpo siempre se adapta, ¿sí? Pero es normal que un paciente de 90 años tenga una PO2 de 70. Es normal. ¿Por qué? Porque de por sí el intercambio gaseoso no va a estar de la misma forma porque hay menos capilares ya en esa porción, ¿sí? Bronquios, paredes más rígidas, calcificación de cartílago, articulación costoesternal y costovertebral rígida. El tórax se vuelve más duro, ¿sí? Está más rígido su tórax, está más calcificado, ¿sí? Degeneración de los discos intervertebrales y ahí la famosa cifosis dorsal. ¿Qué es la cifosis dorsal? La imagen de la abuela cuando empezamos la foto, que es más jorobada, la cifosis, ¿sí? Es bastante común. Debilidad muscular en el diafragma y accesorios, en cuanto a una forma u otra, no tener menos fuerza en la respiración, ¿sí? Eso puede generar una frecuencia respiratoria mayor, un volumen residual aumentado, una capacidad vital disminuida, ¿sí? Una capacidad pulmonar total también disminuida, ¿sí? Pero a consecuencia de todas estas modificaciones que estamos hablando, y miren, presión arterial de oxígeno, el famoso PO2, disminuido, ¿sí? Va a ocurrir modificaciones siempre. Entonces, todo lo que mencionábamos acá está acá de vuelta para que no se olvide. Entonces, desde la caja costal se modifica, ¿sí? El intercambio gaseoso también se modifica, ¿sí? Entonces, la PO2, la VO2, velocidad del consumo de oxígeno, también va a ir declinando con la edad, ¿sí? Y a nivel cardiovascular, evidentemente también va haciendo modificaciones. Miren, como los músculos, las células, las liposucinas, que es el depósito ahí de los miocitos, como si fuera que algunos miocitos a poquito se van muriendo, entonces quedan como una coloración más sucia, ¿verdad? De liberar esas células, va a ir aumentando. Ven acá. Quiero ver que aparezca la ficha. Ahí. Acá ven entonces cómo la respuesta, el nódulo sinusal. ¿Cómo era la respuesta? ¿Cómo era el nódulo sinusal? ¿Qué era el nódulo sinusal? Es considerado el marcapaso normal del corazón, ¿sí? Entonces, estas células del nódulo sinusal, la rapidez del seno con esta respuesta disminuye, son menos autoexcitables. Por eso, si ustedes ven, la frecuencia cardíaca en estos pacientes también es menor. No va a tener de 60, 100, puede tener ahí 55, 50, el paciente está súper bien, ¿sí? Porque el nódulo sinusal de por sí disminuye la respuesta. Hay mayor predisposición de arritmia. ¿Por qué? Porque se recuerdan ahí el sistema de conducción, nódulo, AB, el retraso fisiológico, fibra, y en alguna de esas porciones puede haber alteración en la respuesta y generar las arritmias. Porque se recuerdan que hay un tiempo entre la sístole y entre la diástole, ¿sí? Entonces, si esos tiempos se comprometen, eso predispone también a la generación de arritmias, ¿sí? Intervalos PRs más cortos, ¿sí? Y los famosos extrasístoles, ¿sí? Que se esperan a veces que tienen mayor predisposición de que estén presentes en los mayores, las extrasístoles supraventriculares o las ventriculares, ¿sí? Ahora, la función, no es tan eficiente ese corazón. La fracción de eyección, ¿cómo va a estar? Disminuida, ¿sí? De por sí, la fracción de eyección en ellos disminuye. La duración de la contracción aumenta, pero eso no es tan eficaz porque como si fuera que tiene mayor rigidez, tiene que haber mayor fuerza en la contracción, ¿sí? La respuesta adrenérgica
En los adultos mayores sanos existen múltiples factores que van a determinar el envejecimiento de la función cardíaca. Todo de lo que estuvimos hablando. Lo más importante, para no olvidar, aumento en el grosor, hipertrofias ventriculares, ¿sí? Retraso en el llenado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces no se relaja lo suficiente también, ese corazón no se carga con la cantidad suficiente. Disminución de la respuesta a la estimulación adrenérgica, lo que dijimos, no es tan, la respuesta al simpático no es tan eficiente, y la disminución de la frecuencia cardíaca y por ende del gasto cardíaco, ¿sí? Un aumento en la resistencia vascular sistémica y la poscarga ventricular, ¿sí? Entonces son las principales modificaciones que ellos poseen. Entonces ahí está. ¿Se recuerdan lo que era la poscarga? La oposición al vaciamiento ventricular izquierdo. Entonces esto se eleva de manera constante con la edad. Porque no se olviden que todas las arterias de por sí se van quedando más rígidas. A veces, por ejemplo, cuando me piden para ver una tomografía, yo cuando veo así las arterias, y veo, a veces miran una biografía de un paciente de 90 años, va a ver ahí perfectamente su botón aórtico, como literalmente un anillo, se ve la radiografía. Porque se van calcificando, todas las arterias se van calcificando. ¿Qué pasa en ellos? La aorta está más resistente, está más rígida, entonces tiene que haber mayor fuerza para que consiga esa apertura. ¿Sí? Porque normalmente es lo que va a ir ocurriendo. Pero no piensen que solo ahí. Todas las arterias, mira, aorta descendente, todo el trayecto, el callado aórtico, se ven las calcificaciones, los depósitos de calcio en las paredes. Y no es por aterosclerosis, es por el mayor depósito de calcio en las arterias, ¿sí? Neurológico. Con el envejecimiento normal ocurren cambios en el nivel estructural, químico y funcional del sistema nervioso. Esto normalmente no tiene por qué interferir en las rutinas diarias, en la actividad del día a día de ese paciente. Porque ustedes saben que incluso el cerebro disminuye, ¿sí? Entonces, en la tomografía, un sistema mayor, vos ves incluso las atrofias, vos ves ahí el formato del cerebro y vos ves todos los espacios. O sea, hay una atrofia cerebral realmente, ¿sí? A lo que se espera, a lo que se espera que esté presente, ¿sí? Entonces hay una disminución del peso del cerebro en sí, pérdida de las neuronas, o sea, las neuronas en sí, su sinapsis, su respuesta van siendo más lentas. Por eso ahí los reflejos es lo que principalmente se puede constatar. Por eso hay un aumento en otro síndrome mediático, que es las caídas. ¿Sí? La caída es un síndrome mediático bastante común. O sea, es súper común que los adultos mayores vengan porque se cayeron y se fracturaron, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los reflejos no son tan eficientes, no son tan rápidos como debería de ser, ¿sí? Las atrofias de las dendritas provocan conexiones sinápticas deterioradas y las conexiones sinápticas se afectan. Por eso da como los procesos neurales se hacen más lentos. A veces el simple hecho de agarrar un control y llevar hasta la cocina, por ejemplo, que normalmente una persona joven agarra y se va y lleva rápido, en ellos se van más lentos, porque agarran más lentas, caminan más lentos, se sientan más lentos. Entonces, no es que la respuesta sináptica no ocurre, pero son mucho más lentos, se van enlenteciendo, ¿sí? Aun cuando los cambios del cerebro se relacionan con la edad, las capacidades cognitivas normalmente no se afectan, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Las habilidades del lenguaje y la atención no se alteran con la edad avanzada. El desempeño y la capacidad de realizar tareas de construcción, recuerdo inmediato y la memoria a corto plazo es lo que va a disminuir, ¿sí? Entonces, cada vez se ven más, pero ¿y sabes cuáles son las personas que van teniendo más síntomas neurológicos a consecuencia del envejecimiento? Ya se pudo evidenciar que las personas que tienen menos nivel intelectual, o sea, las personas que
se ve que el deterioro cognitivo no está tan afectado con una persona que nunca estudió, por ejemplo. ¿Sí? De una forma u otra, nosotros estudiando, leyendo siempre, hacen que los neuronas evidentemente hagan más sinapsis. Entonces se ve en los adultos mayores que realmente eso de una forma u otra tiene muchos beneficios, incluso para la demencia. ¿Sí? Bueno, los cambios sensitivos-motores muestran un descenso en la fuerza motora y un tiempo de la reacción más lenta, o sea, la fuerza muscular no es la misma, ¿sí? Estos cambios causan problemas en el equilibrio y los movimientos más lentos y más cautelosos que se observan en los adultos mayores, ¿sí? Entonces, no se olviden, pero de vuelta, las capacidades cognitivas de ese paciente no deberían por qué modificarse, ¿sí? El resto, movimientos, respuestas, pero la capacidad cognitiva no se tiene por qué afectar si es solo a consecuencia del envejecimiento, ¿sí? El desempeño y la capacidad de realizar tareas de construcción disminuyen, al igual que el recuerdo inmediato y la memoria a corto plazo. O sea, lo que aprendió antes es mucho más difícil que ese paciente se olvide antes de lo que ahora en este momento, ¿sí? Gastrointestinal no es poco común. Cirugía, implantación fecal, quien acá ya lo veo, ya lo escucho. Oclusión intestinal es súper común en pacientes mayores, principalmente ahí los encamados o los que no tienen una dieta adecuada, ¿sí? El tubo digestivo presenta menos cambios en la función relacionada con la edad comparando con estos otros sistemas, aunque es frecuente y ahí todo empieza. Cuando hablamos del sistema digestivo, ¿por dónde nosotros empezamos a mirar? Cuando hablamos del sistema digestivo, porque la boca del paciente. Por ahí empieza el sistema digestivo. El estado dental, la lengua del paciente. ¿Cuánta gente a veces no es común un paciente adulto mayor con paladar? Claro que sí. Que no tenga dientes el paciente. Prótesis que tengan los pacientes. Es súper común. Porque es común que no tengan dientes. Pero ¿qué pasa? Ahí también está la parte de la higiene, para las caries que tengan, falta de cuidado y ya tengan caída. Pero en los adultos mayores es común que de por sí tengan ausencia de piezas dentales, ¿sí? Ahí como ustedes pueden ver, aunque es frecuente la pérdida de dientes y cerca del 40 al 50% de la población de los adultos mayores es desdentada, no se considera parte del envejecimiento normal. No se considera, por más que sea frecuente, no es considerado que es normal que no tengan dientes los pacientes, ¿sí? Pero se ve con mucha frecuencia. Pacientes graves de 70 años que vienen ahí y tienen que intubar, lo primero que tienen que ver si tiene paladar el paciente, ¿verdad? Ahora el paciente bien, paciente grave de 15 años, va a decir, ¿tiene paladar? No esperas encontrar paladar en el paciente de 15 años. Pero en los mayores es súper común, ¿sí? Ô, doutor, eles também parece que perde um pouco a vontade de tomar água, estão diminuindo a quantidade de ingesta de água. Bueno, sí, pero la verdad que a veces no es relacionado al envejecimiento, ¿verdad? No. La pérdida de agua no tiene tanta relación, ¿sí? Pero eso sí, se sienten más secos. Eso sí es común. Entonces vamos a hablar sobre ahora. Y otra, como dice ahí, la mala higiene dental, ¿sí? Las caries es común, ¿sí? La enfermedad periodontal es un problema. Viene un paciente por absceso pulmonar. Que tiene que mirar primero el estado dental, ¿sí? O paciente tiene una endocarditis. ¿Cómo está la boca esa? Entonces, paciente adulto mayor que hizo un accidente cerebrovascular, ¿verdad? ¿Por qué es importante la higiene? Imagínense que esté en mal estado, va a respirar, va a ser por respiración. Entonces son pacientes que no es que es a consecuencia del envejecimiento, pero a consecuencia tienen mal estado dental, no tienen dientes o tienen enfermedades periodontales, ¿sí? De una forma u otra, depende si tiene complicaciones, eso va a interferir en el estado general del paciente. O incluso, imagínense que no tenga dientes el paciente, ¿cómo va a comer? O solo come
comida, alimentos líquidos, no puede comer alimentos sólidos. Entonces, a veces el paciente no tiene condiciones, no tiene dientes, no tiene paladar, no puede comer. El paciente puede entrar en nutrición. Entonces, hay que ver cómo está el estado de este paciente. Y ahí está. Cuando hablábamos de que estamos hablando de los problemas sensoriales, lo más común a nivel de gastrointestinal es la famosa xerostomía o la boca seca que ellos tienen, ¿sí? Que es bastante frecuente, sienten todo el tiempo seco la boca, no tienen prácticamente saliva, pero porque realmente no están teniendo más producción de las glándulas salivales. Y algo muy importante, el famoso presbiesófago. ¿Quién acá no tiene una persona mayor que diga, ay, yo no puedo más comer leche porque me cansa o porque me duele? Eso es, o sea, me molesta mi epigastrio, no puedo comer. ¿Qué pasa? ¿Qué es el presbiesófago? ¿Qué es este término? Se ha utilizado para denotar los cambios en la función esofágica. Tiene una razón, porque también el esófago, el esfínter esofágico, tiene un problemita que va a ir ocurriendo a medida que van pasando los años. Y ahí está. Hay una disminución en la movilidad esofágica y relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior. ¿Qué ocurre con el envejecimiento? Entonces, no crean que dice por decirlo. ¿Sí? Realmente, ustedes saben, para que nuestra comida, que colocamos por la boca, llegue al estómago, tiene que pasar por el esófago. El esófago tiene esfínter y el esfínter esófago inferior tiene que abrirse para que pueda pasar la comida. Acá no es tan eficiente el esfínter. Entonces, ¿qué pasa? Si dicen que sienten como que se le queda un alimento, sienten una pesadez y a consecuencia de esto, ¿sí? Entonces, la función, pero de por sí la función no se afecta, pero es un síntoma frecuente el presbiesófago, es un síndrome, una afectación bastante común, ¿sí? Divertículos de colon son bastante frecuentes en los mayores, ¿sí? O sea, algo que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que tener en cuenta cómo es el estilo de vida del paciente, qué tipo de alimentación tuvo toda su vida, pero los divertículos están presentes en ellos, generalmente, ¿sí? Y eso es principalmente por una mala alimentación, falta de fibra, donde toda la vida va a producir estos divertículos que pueden ser un problema posteriormente, ¿sí? Lo más común es el estreñimiento, ¿sí? A menudo se atribuye a ¿cuáles pueden ser las causas de estreñimiento en un adulto mayor? Primero es que no se mueva. Un paciente encamado, allá preguntan en el hospital, pues está internado hace 4 o 5 días. ¿Te va bien el cuerpo? 3 días ya no es posible. Es común, una molestia común, pero si no te va a preocupar, pues está internado. O sea, está ahí acostado todos los días, evidentemente puede tener un estreñimiento del paciente, ¿verdad? Pero porque la inmovilidad es el principal responsable del estreñimiento, que cualquier persona puede tener, no solo los adultos mayores. Ahora, dieta con bajo contenido de fibra, o sea, sabemos que hay alimentos que facilitan que el paciente tenga más estreñimiento, ¿sí? O que no consuma la cantidad de agua suficiente, o que estén tomando medicamentos que le puedan generar estreñimiento a estos pacientes. Entonces, ¿cómo está este paciente en relación a su consumo? Tanto de medicamentos, de líquidos y de sólidos, ¿sí? Y pensar, estamos en personas adultos mayores, que están las predisposiciones de cáncer, ¿sí? Entonces, ahí están las neoplasias malignas, ¿sí? Neoplasias malignas, que es bastante frecuente un motivo de consulta de que es la dificultad para evacuar. O sea, ese es el único síntoma que el paciente tiene y puede ser a consecuencia de una neoplasia. ¿Y cuál es el problema? El estreñimiento puede tener problemas y una de ellas es la famosa impactación fecal, el famoso fecaloma, ¿sí? Que ahí se va el paciente, hay una oclusión, una pseudoclusión y el cirujano, ¿verdad? Le da un guantecito y trata de colocar el dedo literalmente para romper, ¿verdad? Y hacer que el paciente pueda evacuar. Ojalá que responda de esa forma, que es lo más sencillo que hay antes que tenga que entrar en una cirugía, ¿sí? Pero el estreñimiento puede llegar a producir una implantación fecal, ¿sí?
obstrucción fecal por un megacolon, que puede tener megacolon tóxico, por ejemplo, a consecuencia de un cuadro infeccioso, pero el lapso rectal, el paciente tiene tanta dificultad de evacuar que incluso puede llegar a tener un prolapso rectal, ¿sí? Hemorroides o eso puede generar abuso de laxantes. No me voy de cuerpo, el paciente toma y el laxantes. Los laxantes pueden producir incluso una alcalosis metabólica en los pacientes, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las personas que están consumiendo laxantes por mucho tiempo, porque puede generar posteriormente otra complicación, ¿sí? Bueno, función renal. Hay cambios anatómicos y cambios fisiológicos que es normal con la edad. El riñón envejecido sigue siendo capaz de mantener toda la función: eliminación de productos desechos, eliminación del exceso de líquido, filtrado, ¿sí? No se altera, porque sabemos que con el pasar de los tiempos vamos perdiendo la unidad funcional del riñón, pero que algo se va adaptando. No es lo mismo un paciente que sufre una infección renal aguda, por ejemplo, y tiene muerte, ¿verdad?, de las nefronas súbitamente, 40% súbitamente. Evidentemente, eso sí va a interferir en el balance, va a producir acumulación de electrolitos, potasio, por ejemplo, pero eso no ocurre en el envejecimiento, porque el riñón se va adaptando al organismo de ese paciente. Entonces, el paciente no se va a enfermar por esta declinación en la función renal, ¿sí? Miren, el flujo plasmático de por sí va a ir afectándose, va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Se recuerdan cuánto era el valor normal del flujo plasmático renal por minuto? 625 ml por minuto. Llega sangre al riñón en todo por minuto. El famoso flujo plasmático renal. Miren, en un paciente de 80 años está en 300, o sea, prácticamente 50% menor el flujo. Pero de vuelta, esto no va a interferir en la función renal de este paciente, ¿sí? Creatina. Es normal, ¿verdad?, que la creatinina esté un poco más elevada. ¿Cuál es el valor normal de creatinina en sangre? 0.6, 0.7, 0.8, hasta 1.1. Hay guías que hasta 1.3 consideran normal, pero normalmente es hasta 1.1. En ellos puede haber un poquito de aumento. O sea, es normal que tenga 1.8, ¿sí? 1.7, pero no es por eso que está con un problema renal, ¿sí? Y ahí está. Entonces, normalmente ellos, ¿y por qué? Porque no se olviden, ustedes ven ahí los análisis de sangre, perfil renal, ¿qué dice? Urea y creatina, ¿verdad? Que son los principales marcadores de la función renal. Sabemos que con el riñón no funciona bien, se altera, se eleva la urea y se eleva la creatinina, ¿sí? Entonces, siempre ellos fueron usados como marcadores de la función renal. Ahora, el adulto mayor que tiene ahí 1.7 de creatinina, ¿verdad?, de repente se va, tiene un cuadro, una descompensación y tiene 4.1 de creatinina. Evidentemente, no es normal. Y el aumento súbito de uno a otro sí indica una falla renal, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta en ese punto, ¿sí? Funciones tubulares en el riñón, ¿sí? De vuelta, todos los sistemas van a ir de una forma u otra agarrando, concentrándose, alterándose. Pero ¿qué es lo interesante acá? La capacidad de concentrar y diluir la orina en respuesta a los cambios de líquidos y electrolitos está disminuido, y eso es un problema. ¿Se recuerda? Orina concentrada, orina diluida. ¿Qué quiere decir eso? Hormona antidiurética, disfunción, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Ustedes saben que para todos nosotros la capacidad de eliminar una orina concentrada o orina diluida
más concentrada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo entiende que yo no estoy consumiendo mucho líquido, pero está tratando de absorber agua, ¿verdad? Para no eliminar algo que en este momento no estoy necesitando, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que hace, elimina los productos desechos, pero no elimina agua. Entonces mi mecanismo de defensa va a ser una harina concentrada. Ahora, yo desde las 7 de la mañana ya tomé 4 botellas de agua. Evidentemente que seguro que me fui por lo menos 3 veces para orinar y en grandes cantidades, porque en ese caso voy a eliminar la orina más diluida, porque para eliminar ese exceso de líquido. Entonces, es un mecanismo de defensa que todos tenemos. En los mayores no es tan eficiente esa respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? No va a tomar mucha agua ese paciente, pero va a seguir orinando más. Entonces, no tiene la capacidad de eliminar la orina concentrada, por ejemplo, si es necesario, o la orina diluida si es necesario. Entonces, eso puede afectar al paciente. Porque si no toma agua y sigue orinando mucho, ¿qué va a pasar con este paciente? Entonces, tiene riesgo a deshidratarse. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquido que no debería en ese momento. Entonces, sí, en los adultos mayores esa capacidad, ese mecanismo de defensa de eliminar la orina concentrada o diluida de acuerdo a la necesidad, ellos no es tan eficiente normalmente, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué a veces? ¿Qué dice acá? Una disminución en la capacidad de concentrar la orina, ¿verdad?, relacionada con la edad en la respuesta a la hormona antidiurética y un deterioro del mecanismo de la sed, que constituye la mayor predisposición del adulto mayor a la deshidratación. ¿Qué hacía la vasopresina? La hormona antidiurética. Hormona antidiurética. ¿Qué hace cuando el riñón responde a la hormona antidiurética? No elimina agua. Va a eliminar una orina más concentrada. ¿Por qué la antidiurética? Se recuerdan, aumentan los canales para aumentar la reabsorción de agua, por eso no se elimina, ¿sí? Entonces la hormona antidiurética aumenta su producción cuando el aumento de la osmolaridad. Bueno, entiende que nuestro cuerpo tiene que absorber agua, ¿sí? Acá ellos no responden tanto a la hormona antidiurética. Entonces esa respuesta ya lo van a ver. Entonces si no responden, ese paciente va a tener más predisposición de deshidratarse. Lo que hay que tener en cuenta siempre. Aparte, los trastornos electrolíticos. Como ustedes pueden ver, los adultos mayores tienen más predisposición a la hiperpotasemia y a la hipopotasemia, o sea, alteraciones en el potasio, por la falta de respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la importancia en reabsorber potasio o de aumentar la secreción de acuerdo a la alteración que tengan estos pacientes. Genitourinario, ¿sí? Tanto en los varones como en las mujeres sufren cambios en la función genitourinaria como resultado de este proceso, ¿sí? Hay modificaciones tanto en la capacidad, en la estructura o en su función. ¿Cuáles son los cambios más importantes? El músculo liso y el tejido elástico de soporte son reemplazados por tejido conectivo fibroso. Vaciamiento vesical incompleto y una disminución en la fuerza del chorro urinario. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Recuerdan el umbral? Ondas miccionales, ¿no? A medida que se va acumulando orina en el interior de la vejiga, mayores son las ondas miccionales. La vejiga, en este caso el detrusor, que es el músculo, se contrae y elimina toda la orina, ¿sí? Queda residuo de 10, 5 ml, 15 ml. En estos casos, el músculo detrusor tampoco no se contrae con tanta fuerza, entonces queda con mayor residuo miccional. Entonces, ¿por qué ustedes creen que ellos quieren orinar con más frecuencia? Porque como queda más volumen de orina, se carga un poquitito y ya quieren orinar de vuelta a los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Por, en este caso, el residuo miccional que se altera en estos pacientes, ¿sí? Y aparte, su capacidad disminuye. Entonces, imagínense, se queda con más volumen de orina y aparte, el detrusor ya no se
relaja lo suficiente. Entonces, un poquito se carga y ya va a querer orinar el paciente en todo tiempo. Por eso la frecuencia en la micción aumenta. ¿Sí? No tienen infecciones vía urinarias. Nada más, anatómicamente, funcionalmente hablando, es normal que ellos quieran orinar con más frecuencia. Entonces, tenganle paciencia si quiere viajar en algún lugar y si quiere orinar con cierto tiempo. ¿Sí? En los varones, la avanzada, ¿quién no sabe? Evidentemente todos sabemos la famosa hiperplasia prostática benigna, que es súper común en los adultos mayores. Pero ¿qué pasa? Esa hiperplasia prostática benigna puede ser tan severa que puede incluso llegar a producir un globo vesical, que se que comprimir totalmente la uretra, por ende el paciente no puede orinar. Entonces, uno de los principales síntomas cuando está muy grande, que el paciente dice, quiero orinar, siento que necesito orinar, pero no puedo. ¿Por qué? Por la obstrucción que está teniendo. Normalmente es asintomático hasta los 50 años. Posteriormente, sí, el paciente ya va a ir teniendo más síntomas. ¿Sí? Y la incidencia y la intensidad de los síntomas aumentan con la edad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas? De acuerdo al tamaño. ¿Sí? Por la hiperplasia prostática benigna puede ser un grado 1 hasta ser un grado muy importante. Entonces, normalmente dicen, me cuesta orinar o siento que el primer chorro le cuesta al paciente. Ahí está, dificultad para iniciar la micción. ¿Sí? La disminución en la fuerza del chorro. ¿Sí? Disminución, aparte, eso va a hacer que haya una retención urinaria. ¿Sí? Goteo postmiccional. ¿Sí? Debe orinar, pero sigue percibiendo el goteo. Nicturia, orina con más frecuencia, orina más de noche. O la incontinencia de urgencia. ¿Sí? Todo esto van a variar de acuerdo al grado de hiperplasia. ¿Sí? Uso bien. También algo que le afecta bastante, ¿verdad? Principalmente a los varones, insuficiencia de andrógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Menos fuerza, menos vigor, menos energía, ¿sí? Menor masa muscular, disminución del líbido con o sin disfunción eréctil, ¿sí? Estado de ánimo irritable, osteoporosis y la atrofia testicular. ¿Sí? Entonces, de una forma u otra, la afectación, la insuficiencia de andrógenos repercute bastante en los adultos mayores. ¿Sí? En resumen, les dije que iba a ser cortita la clase. ¿Qué horas? Para ir terminando. Con el envejecimiento existe un descenso general en la estructura y en nuestra función corporal. ¿Sí? Provoca la disminución de la capacidad de reserva de los diversos sistemas, o sea, todos nuestros sistemas, ¿sí? Van a comprometerse en cierto modo o no. Algunos con mayor afectación, otros con menor afectación, pero todos se afectan. Tegmentos, sistema musculoesquelético, sistema renal, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema inmune, sensorial, gastrointestinal y genitourinario. Todos los sistemas, por lo que seguimos viendo, van a ir afectándose. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el paciente adulto mayor es un paciente que hay que tener en cuenta todas estas modificaciones que ellos poseen. ¿Sí? Para, de una forma u otra, ustedes van a ver que existe en este caso, que vamos a hablar más adelante, la valoración geriátrica integral. Y eso es muy importante. Ustedes van a ver que poseen pilares. Y yo tengo que tener en cuenta en este pilar, el pilar clínico, y ya saber todas las modificaciones para saber qué conducta nosotros tenemos que hacer. Bueno, ¿a quién llegó tarde?